Feliz lunes para todos ustedes que nos están viendo o escuchando desde el otro lado. Para los que nos están escuchando en diferido, esto es DMP Geopolítica, el programa de los lunes. Como saben, todos los lunes hay un programa de geopolítica. Quien les habla, Bruno Sgarcini. Hoy para hablar de un poco el contexto internacional y el contexto de Medio Oriente. Estamos ante la posibilidad de un hecho en pleno desarrollo de que haya algún tipo de acuerdo entre Hamas e Israel y pueda llegar a haber una tregua. En este preciso instante donde grabamos, se está definiendo si eso va a suceder, si hay un acuerdo entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y el liderazgo de Hamas, o si Israel va a avanzar en su incursión a Rafah, que es la última parte de la Franja de Gaza que no ha ocupado en esta invasión que ya lleva más de 6 meses y más de 30.000 muertos. Quien me acompaña del otro lado es Ezequiel Vistoletti, alma mater de este canal de DMP Geopolítica, que le mandamos un saludo, que está operando desde el otro lado, desde el más allá, en un día lunes que, como sabemos, empezamos todos tranqui, de a poquito, pero ya en temas geopolíticos, como saben, los fines de semana siempre están cargados de cosas, porque si bien la vida normal se detiene, la vida laboral se detiene durante la semana, realmente los fines de semana podemos decir que todos los hechos geopolíticos suceden, digamos, generalmente negociaciones, invasiones, como saben, la política no se detiene para nada y este fin de semana ha sido un fin de semana muy cargadito de negociaciones, de idas y vueltas, de intentos de torpedear la negociación entre Israel y Hamas. Y yo, en ese contexto donde realmente no sabemos nada, dije, bueno, voy a hacer un video que les sirva a ustedes para entender un poco por dónde están yendo los tiros, como decimos en Argentina. Es decir, qué es lo que realmente se está discutiendo, sacando el drama y la tragedia palestina que estamos viendo, porque si entendemos que estamos en una situación en Medio Oriente que es, podríamos llamar bisagra, bisagra porque puede detonar un nuevo orden o puede detonar un escenario de caotización y de guerra, que yo creo que es el escenario más probable, pero que bueno, evidentemente hay actores que están buscando ingeniárselas para encontrar una salida a esto, salvo Benjamín Netanyahu, que depende prácticamente de que continúe la invasión y que continúe la guerra. La realidad del caso es que hay gente que está muy preocupada y hay gente que está muy preocupada puntualmente en la administración Biden. En la administración Biden están realmente preocupadas. Hemos visto esta última semana cómo han pasado las protestas estudiantiles en todo Estados Unidos y cómo, después vamos a ver al final del video, cómo están concentradas muchas de ellas en los famosos swing states, que recordemos en Estados Unidos la elección es indirecta, cada estado elige X cantidad de delegados. Hay estados que históricamente tienen una tendencia republicana, otra demócrata, y hay estados que son los que se llaman los swing states, que son los famosos estados que caen para un lado y para el otro y que dan una cantidad de delegados para ese Colegio Nacional Electoral que luego elige al presidente de Estados Unidos a través de una elección indirecta, votos clave o delegados claves para ser elegido. Bueno, los swing states, como Georgia, por ejemplo, como Florida, y como otros, han sido centro de
protestas estudiantiles, protestas pro-palestinas y la represión de los policías. Gran parte de esos mismos policías formados por el Estado de Israel, formados por una organización que se llama la Liga Antidifamación, que se dedica básicamente a declarar antisemita cualquier discurso que cuestiona el Estado de Israel, y que muchos de esos policías no solamente reciben financiamiento de fondos de millonarios pro-israelí, sino que también han sido formados en técnicas de represión y el control de protestas por oficiales israelíes avesados en hacer lo mismo con los palestinos. Más adelante, quizás en otro vivo, hagamos uno sobre la tesis esta de que del laboratorio palestino, que sostienen algunos autores de que Israel de alguna manera exporta un modelo de control a todos los demás países y sobre todo a los países que tienen dictaduras, que ya sabemos que han tenido Israel un papel preponderante en suministrarle armas, en suministrarle equipos de vigilancia y suministrarle tácticas y conocimiento en control de poblaciones sociales. Pero bueno, la verdad que para Biden está siendo un momento decisivo de su carrera presidencial, porque estamos prácticamente ya llegando al mes de junio, las elecciones son en noviembre, viene un receso, como sabemos, el receso del verano en Estados Unidos, todo se para y hay una apuesta de congelar el conflicto entre Hamas e Israel, congelar el conflicto entre Israel y Hezbollah, que es el otro frente que inmediatamente termina lo que está sucediendo en la tragedia en Gaza, es inmediatamente el otro frente que se abre y que actores internacionales, incluso Estados Unidos tiene un enviado para el Líbano, y incluso Francia ha propuesto una propuesta de negociación para que delimitar la salida de las tropas de Hezbollah que están en la frontera entre el Líbano e Israel, para intentar posibilitar que vuelva eh, parte de la población del norte de Israel, que ha sido evacuada por los constantes ataques y intercambios de misiles entre el ejército israelí y Hezbollah, que ha ampliado hacia Israel el radio de conflicto. Es decir, que estamos en un momento donde a la administración de Estados Unidos lo que le conviene es que haya un acuerdo de rehenes, como lo que se está hablando, un acuerdo progresivo, liberación de 40 rehenes en manos de Hamas y liberación de una X cantidad de presos políticos palestinos detenidos en las cárceles israelíes, muchos de ellos de alto perfil, ¿no? Y después, en esa eventual hoja de ruta, habría una fase de acuerdos progresivos que irían ampliando el periodo de tregua. Jamás quiere un cese definitivo de la guerra. Y se habla también de la posibilidad de que en la primera fase de este acuerdo, de esta tregua, los pobladores palestinos que están recluidos en Rafah se vayan para el norte de Palestina, para el norte de la Franja de Gaza, que han sido atacados por Israel. Pero bueno, la verdad que Israel ha lanzado de alguna manera o cruzó una barrera en cuanto a las declaraciones en el medio de las negociaciones, diciendo, bueno, nosotros queremos ocupar Rafah, nosotros queremos ir contra los 4 batallones que nos queda de Hamas ahí, queremos destruir al liderazgo. En realidad Netanyahu evidentemente está buscando alguna foto simbólica de asesinato de los dos principales líderes de Hamas, que aún están en Gaza y que han liderado el conflicto contra Israel. Hablamos de Sinwar y hablamos de Mohamed Dif, que son los dos líderes que todavía quedan del ala militar, que están en algún lugar de la Franja de Gaza. Y mientras tanto, Estados Unidos busca convencer a Israel que no haga esto. Bueno, vamos a repasar cuál es el plan de Estados Unidos para proteger a Israel, es decir, cuál es la hoja de ruta de la administración Biden para intentar salir de este entuerto a través de un acuerdo regional en contra de Irán. Una alianza anti-iraní, con la excusa de una alianza anti-iraní para proteger, hacerle un anillo de seguridad a Israel. Ezequiel, vamos al primer artículo. Este artículo es de Thomas Friedman, es un artículo que se publicó en el New York Times el 31 de enero de este año. Es un artículo que habla posterior a lo que fue el ataque de las milicias iraníes en una base en Jordania de Estados Unidos, que
está ubicado en un lugar estratégico porque le da acceso tanto a suelo iraquí como a suelo sirio, le da respaldo a las tropas estadounidenses que están ocupando en este momento una parte de Siria, donde están los pozos petroleros, los famosos petroleros, pozos petroleros que Estados Unidos está saqueando sin respetar cualquier tipo de derecho internacional. Bueno, cuando ocurrieron ese ataque de las milicias iraníes hubo una gran tensión porque murieron en ese ataque 3 soldados estadounidenses, entonces estaba a ver cómo iba a responder Estados Unidos y se abrió un compás de negociación indirecta entre Estados Unidos e Irán que terminó en que las milicias chiíes iraquíes cercanas a Irán declararon que no atacaban más posiciones estadounidenses en Irak por un tiempo indeterminado y eso cerró ese punto de conflicto. Pero Thomas Friedman, conocido, quien fue corresponsal del New York Times en la guerra del Líbano de los años 80, él ha escrito, por ejemplo, muchos artículos respecto a cómo la industria de la seguridad en Israel creció gracias a las constantes guerras y dictaduras que han favorecido en otros países. Es conocido por ser una persona cercana al mundo demócrata, apoyó en 2016 a Hillary Clinton y se lo conoce, se lo toma en cuenta cuando habla por considerarse confidente de Biden, es decir, una persona cercana a Biden. Entonces, cada vez que escribe una columna, todo el mundo está bastante atento a lo que diga, porque en el mundo israelí, cada columna de él, todos los medios la replican por decir esto es lo que está diciendo Biden a través de su confidente. Como vamos a ver, lo que dice después termina traduciéndose en la realidad. Recordemos un contexto. Cuando ocurre el ataque del 7 de octubre, Arabia Saudí e Israel estaban cerca de firmar un acuerdo de normalización que establecía acuerdo de armas, acuerdo económico y también la posibilidad de que Arabia Saudí, por permiso de Estados Unidos, desarrollara un plan nuclear civil. Esos eran los 3 componentes básicos de una eventual normalización entre Arabia Saudí e Israel. Había como la promesa vaga de una hoja de ruta para que la conformación de un Estado palestino. Vino el ataque del 7 de octubre de Hamas y voló por los aires con la invasión israelí a la Franja de Gaza ese acuerdo. Es decir, eh, ahí en ese momento, ese acuerdo que la administración Biden estaba moviendo laboriosamente para sellar el anillo de seguridad a israelí y armar un nuevo esquema, recordemos, en Medio Oriente. Recordemos que después de que Estados Unidos invade Irak, invade Afganistán y que fracasa con lo que era el plan de nuevo Medio Oriente ampliado que sostenían los neoconservadores, el famoso esposo de Victoria Nuland, Robert Kagan, toda esa gente que estaba en un think tank que se llamaba Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, toda gente que pensaba partir en 3 Irak, una parte más chiita que siga a las creencias chiitas del mundo musulmán, otra parte sunita y otra parte kurda. Lo mismo, repetir lo mismo en Siria. Bueno, ese plan no solamente que fracasa en Irak totalmente porque fracasa la ocupación iraquí y que genera lo mismo que la guerra en Vietnam, un cuestionamiento enorme a la política estadounidense y al gobierno estadounidense y al despilfarro de recursos y a la cantidad de soldados americanos que habían sido asesinados en Irak. Sucede lo mismo también, o en el mismo compás, sucede lo mismo con Afganistán. Es decir, y en Afganistán vimos en el inicio de la administración Biden que ejecuta una decisión tomada por el gobierno de Trump que había negociado con el Talibán el retiro de las tropas estadounidenses después de gastar y gastar dinero, miles y miles de millones de dólares, muchos de ellos, al igual que en Irak, despilfarrado por la corrupción y que no llevaron ni derecho humano, ni democracia, ni nada, y sobre todo que no generaron más influencia en ninguno de los dos países, porque el gobierno iraquí terminó siendo un gobierno más cercano a Irán y a China que cuando estaba Saddam Hussein. Es decir,
que terminaron empeorando la situación. Entonces, cuando se hace toda esta política de retiro de Medio Oriente para concentrarse en la disputa con China, está toda la secuencia de que nosotros vamos a hacer un nuevo plan en Medio Oriente para que retirarnos y dejar algo armado, un esquema armado geopolítico para no solamente proteger a Israel, sino que nosotros tener una red de contención y de aliados y que no nos retiremos y el vacío que dejemos sea ocupado por Irán principalmente y también por China. Esto es básicamente la hoja de ruta que siguió a la administración de Trump, que firma los acuerdos de Abraham y que Biden intenta firmar, que se firme un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí e Israel y después un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Bueno, en el medio de lo, recapitulando, en el medio de aquel ataque a la base, a esta base estadounidense en Jordania, este buen señor, Thomas Friedman, escribe en su columna que primero había que armar una alianza contra Irán, contra el efecto maligno de Irán y bla, 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 todo lo que ya sabemos, bueno, que son malvados y que quieren destruir Medio Oriente y ampliar su radio de influencia y bla, 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 y todo lo que ya sabemos. Y en la segunda vía dice textual, en la segunda vía de este plan, de la doctrina Biden, lo llama él, estaría una iniciativa diplomática estadounidense sin precedentes para promover un Estado palestino. Esto implicaría alguna forma de reconocimiento por parte de Estados Unidos de un Estado palestino desmilitarizado en Cisjordania y la Franja de Gaza, que surgiría solo una vez que los palestinos hubiesen desarrollado un conjunto de instituciones definidas y creíbles y capacidades de seguridad para garantizar que este Estado fuera viable y que nunca podría amenazar a Israel. Los funcionarios de la administración Biden han estado consultando a expertos dentro y fuera del gobierno estadounidense sobre las diferentes formas que podría adoptar este reconocimiento de la condición del Estado palestino. A ver, vamos a salvar, la doctrina Biden va a ser, vamos a salvar ese acuerdo que la invasión israelí a Gaza tiró por los aires, lo vamos a salvar y vamos a hacer que haya un acuerdo en la comunidad internacional para reconocer un Estado palestino. Recordemos que hay una hoja de ruta en este momento, que son los acuerdos de Oslo, que se firmaron en 1990 y pico, que cayeron inmediatamente después de una ola extremista israelí, religiosa, y bueno, y seguía también de atentados terroristas a civiles de Hamas, pero una ola extremista israelí que termina con el asesinato del primer ministro israelí que firma estos acuerdos con Yasser Arafat, hablamos de Isaac Rabin, que a esa ola es la que se sube Benjamín Netanyahu, de extremismo, de cuestionamiento a estos acuerdos de Oslo, y llega a ser primer ministro gracias a eso. Es decir, toda la narrativa de Benjamín Netanyahu está elaborada a partir de nosotros nunca vamos a reconocer un Estado palestino y esta hoja de ruta que nosotros firmamos, que el Estado de Israel firmó con el liderazgo de la Organización de Liberación Palestina, que establece una autoridad nacional palestina en áreas específicas, de Cisjordania y de la Franja de Gaza, nunca lo vamos a cumplir del todo. Entonces, bueno, eso ha llevado a que Netanyahu, por la vía de los hechos, lo que ha hecho es generar una realidad en el terreno que es terrible para los palestinos, una franja de Gaza que antes de esto estaba totalmente rodeada y bloqueada, una Cisjordania que está dividida como un queso gruyere, donde una de las partes está totalmente tomada por colonos israelíes y donde los palestinos no tienen para dónde ir con un gobierno como la Autoridad Nacional Palestina que está enlodado en hechos de corrupción terrible, un liderazgo como el de Mahmoud Abbas, que es el que generalmente ven ustedes, una persona de 80 y pico de años que no prácticamente se ha convertido como en un puppet, como en una mascota que llevan los estadounidenses y los occidentales, los europeos, cada vez que quieren que alguien, que el mundo palestino le lave la cara. Lo llevan a este señor, como en algún momento la llevaron a Greta Thunberg y ahora que cuestiona el capitalismo occidental no la llevan más, lo llevan para que le lave la cara y que le diga un poco de críticas y después todo sigue igual. Entonces, por las vías de los hechos, un Estado palestino reconocido
suena a una fantasía realmente, desmilitarizado. Recordemos que no está muy lejos esto de una propuesta del 2018 de la administración de Trump que decía que un acuerdo de reconocimiento de un Estado palestino debía establecer a Jerusalén como la capital indivisible de Israel, reconocer a la gran mayoría de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado como parte del país, y a un Estado palestino se le daría una parte de una fracción de tierras en el y el Valle del Jordán pasaría a ser en un tercio parte de Israel y bueno, y sería básicamente un Estado palestino de cotillón, simbólico, como decir, acá hay una bandera con un Estado palestino y hay un montón de gente que se reconoce Palestina, ya le dimos su tierra. Y a partir de que los palestinos firman eso, reconocen legalmente que todo lo anterior que sucedió ya fue, ya pasado y que ya cada uno a su casa y nadie, acá no ha pasado nada y sigamos para adelante. Bueno, esa era la propuesta de Donald Trump, que dicho sea de paso, era la propuesta de Benjamín Netanyahu, pero que este gobierno extremista se ha dedicado a torpedear cada vez que ha podido. Bueno, en la doctrina Biden, ¿qué sería el segundo elemento? Primero sería el reconocimiento del Estado. Primero era, según Thomas Friedman, era una alianza anti-iraní con respuestas contundentes contra Irán y todo el eje de la resistencia. La segunda vía, el reconocimiento de un Estado palestino auspiciado por Occidente y también por los aliados árabes. Y la tercera vía estaría una alianza de seguridad de Estados Unidos enormemente ampliada con Arabia Saudita, que también implicaría la normalización saudí de las relaciones con Israel si el gobierno israelí está preparado para adoptar un proceso diplomático que conduzca a un Estado palestino desmilitarizado liderado por una autoridad palestina transformada. Esto dice textual el artículo de Friedman y cierra. Si la administración puede lograr una doctrina Biden, podría, perdón, repito porque lo leí bastante mal. Si la administración puede lograr una doctrina Biden, podría convertirse este en el mayor realineamiento estratégico en la región desde el Tratado de Camp David de 1979. Habla del acuerdo de acercamiento entre normalización de relaciones de Israel y Egipto después de la guerra de Yom Kippur y la guerra de los 6 días. Y sigue. Sin embargo, es absolutamente necesario que las tres vías estén unidas para que la doctrina Biden tenga éxito. Creo que los funcionarios estadounidenses entienden esto. Básicamente dice, creo que Biden entiende esto. Y eso dice el 31 de enero de este año, Thomas Friedman, y nos vamos a ir a otro artículo, que es un artículo que escribe ya hace 2 semanas, donde ya el tono cambia completamente. ¿Por qué? Porque está toda la discusión de que Netanyahu está diciendo que va a invadir Rafah y que está como un nene malo, ¿viste? Como un nene caprichoso, que él quiere hacer eso porque si no va a dejar vivo a Hamas y ta, ta, ta. Y está todo lo que viene diciendo la administración Biden, que si ustedes invaden Rafah, nosotros vamos a cortarle el apoyo diplomático, vamos a cortar los envíos de armas. Pero bueno, con este tipo de cosas que suceden. Hemos visto que la administración Biden filtra a través de los periodistas de New York Times y de todos los medios occidentales que están haciendo una cosa y después terminan haciendo totalmente otra. Es decir, dicen que si, como sucedió con el asesinato de los trabajadores humanitarios, la World Central Kitchen, recuerden del chef español este José Andrés. Hubo toda una laraca, esto y el otro. El mismo día que encontraron, se entregó el mayor hospital de Gaza al Shifa con prácticamente con un cementerio humano debajo de él, totalmente destruido. Los funcionarios dijeron, bueno, hicieron alaridos, nosotros vamos a dejar de enviar armas y que si hay armas estadounidenses involucradas con un crimen de guerra, nosotros lo vamos a ver. Y la verdad que siguieron haciendo lo mismo. Israel siguió
llevando a cabo su invasión a Gaza y se renovó un poco la situación, el crédito, la legitimidad para seguir haciendo esto cuando hubo la represalia iraní por el asesinato de los generales en su consulado en Damasco. Bueno, la realidad es que en todo este tire y afloje que en lo que están, donde Biden obviamente dicen se me está escapando de la mano la victoria presidencial de noviembre de 2024, de noviembre de 2024, básicamente porque su electorado, el electorado joven que lo acompañó, el electorado que salió a protestar en las protestas después del asesinato de George Floyd, eh, del movimiento Black Lives Matter, toda la población juvenil que lo acompañó de las ciudades, ¿no? Que lo acompañó para oponerse a Trump como principal amenaza a la democracia, en este momento está protestando está protestando a favor de Palestina y a favor de un cese al fuego total. Entonces, realmente para Biden lo que le conviene es que haya un acuerdo y aprovechar esta situación, esta ventana de oportunidad para mover este, mm, este plan. Así que bueno, escribe hace 2 semanas, textual, dice, los funcionarios estadounidenses están convencidos de que si Israel ahora destruye toda Rafah, después de haber hecho lo mismo con grandes zonas de Khan Yunis y la ciudad de Gaza y no tiene un socio palestino creíble que le alivie la carga de seguridad que supone gobernar una Gaza rota, estaría cometiendo el tipo de error que cometió Estados Unidos en Irak y terminaría lidiando con una insurgencia permanente, además de una crisis humanitaria permanente. Bueno, básicamente le está diciendo, está filtrando este hombre, el confidente de Biden, que la Casa Blanca piensa que puede llegar a ser un desastre y que si lo vemos entre líneas está reconociendo de que ellos son conscientes de todos los atropellos que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza, que son para hacer un libro de un tomo, 2 tomos o 3 tomos de cada 1000 páginas cada una, con todas las barbaridades que están haciendo y entregarlo a la Corte Penal Internacional o a la Corte de la Haya. Bueno, sigue, pero habría una diferencia crítica. Estados Unidos es una superpotencia que podría fracasar en Irak y recuperarse. Para Israel, una insurgencia permanente en Gaza sería paralizante, especialmente si ya no quedan amigos. Si Israel organiza una operación militar importante en Rafah, Biden consideraría restringir ciertas ventas de armas a Israel según funcionarios estadounidenses. Esto prácticamente es como mandar a alguien a que si vos haces esto, yo te voy a hacer esto otro. Es decir, utilizar a un periodista que de hecho, o sea, de paso, escribe esto después de hacer una gira en Arabia Saudita, lo escribe desde Riad, que es la capital de Arabia Saudí, es decir, que está compenetrado en las conversaciones entre Estados Unidos y la monarquía de los Al Saud, principalmente con el príncipe Bin Salman, que es recordemos, el tío es el sucesor, pero está muy mal de salud, es decir, es lo que se conoce, ha sufrido un derrame cerebral y el que gobierna de facto es Mohammed bin Salman, y dice varias cosas más. Eh, si Israel quiere montar una invasión a gran escala, Israel tiene que elegir si quiere montar una invasión a gran escala de Rafah para tratar de acabar con Hamas, si es que eso es posible, sin ofrecer ninguna estrategia de salida israelí de Gaza, ni ningún horizonte para una solución de 2 estados con palestinos no liderados por Hamas. Si sigue este camino, solo se agravará el aislamiento global de Israel y se formará una brecha real con la administración Biden. Es decir, podés elegir este camino o Israel puede elegir, si quiere la normalización con Arabia Saudí, una fuerza árabe de mantenimiento de la paz para Gaza y una alianza de seguridad encabezada por Estados Unidos contra Irán. Esto tendría un precio diferente, el compromiso de su gobierno de trabajar por un Estado palestino con una autoridad nacional palestina reformada, pero con el beneficio de incorporar a Israel en la coalición de defensa estadounidense árabe e israelí más amplia que el Estado judío haya disfrutado jamás,
y el mayor puente hacia el resto del mundo musulmán que jamás se haya ofrecido a Israel, al tiempo que crea al menos cierta esperanza de que el conflicto con los palestinos no sea una guerra eterna. Es decir, podés elegir el camino de Rafah, que es el camino de destruir supuestamente los 4 batallones de Hamas y asesinar a los 2 líderes de Hamas que vos querés asesinar y llevarte el trofeo para que no te destituyan, que eso básicamente va a llevar a que te distancies con nosotros, o podés seguir nuestro camino, que es firmar el acuerdo de normalización con Arabia Saudí y firmar con los demás estados árabes la promesa de que va a haber un estado palestino desmilitarizado, que va a ser un estado palestino simbólico, que va a seguir controlado por vos. Y bueno, y que eso te va a dar el paraguas militar, no solamente nuestro, sino que te van a defender, como sucedió, que fue un ejercicio, todos los estados árabes cercanos a nosotros, es decir, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, eh, todos los Bahrein, que es una islita pequeña, no vale mucho, pero bueno, simbólicamente, ¿no? Y los demás nombres artísticos de los distintos reyes monárquicos, déspotas que mantiene Estados Unidos y que Israel se quiere sumar, enviando armas, básicamente. Porque recordemos que después de los acuerdos de normalización de Abraham, lo que se destapó es una gran exportación de la industria militar de seguridad israelí a estos estados de equipos de vigilancia. De hecho, miren cómo será esto de que, por ejemplo, cuando sucedió ahora lo de Pedro Sánchez, ¿no? Que amagó con renunciar, se hablaba de que la inteligencia marroquí había espiado con el software Pegasus para espiar que Israel inventó, NSO Group, una empresa militar israelí, inventó para espiar todos los teléfonos celulares del mundo. Bueno, que con esa tecnología los marroquíes habrían obtenido información secreta de la esposa de la compañera de Pedro Sánchez y con eso lo estarían extorsionando. Bueno, esa teoría de la conspiración surge de la base de que Marruecos se ha convertido, con los acuerdos de Abraham, uno de los grandes compradores de armas, al igual que Emiratos Árabes Unidos, y que todas las dictaduras utilizan las tecnologías de control del mundo palestino e israelí para controlar sus propias poblaciones. Bueno, esto es lo que, esta amenaza fue lo que ejerció o que mostró, esta carta fue lo que mostró este confidente de Biden hace 2 semanas y se ha mantenido la amenaza porque en el medio de todo esto, en medio de todo este revuelo, no solamente Blinken, el secretario de Estado, está diciendo que si Rafah es invadida, se cruza una línea roja, también Josep Borrell acaba de emitir, el jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, acaba de emitir un comunicado diciendo lo mismo, que básicamente, simbólicamente no sirve de nada, porque sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, vetó la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para reconocer como Estado miembro al Estado palestino. Pero bueno, esta es la presión que se está ejerciendo desde la Casa Blanca para que Netanyahu baje el pie del acelerador, pero como sabemos, Netanyahu depende de sus aliados extremistas que le han dicho que si no invade Rafah se van del gobierno y bueno, y que hay nuevas elecciones y en las encuestas a los que le va bien son los candidatos que están más cercanos a esta propuesta hecha por Estados Unidos. Hablamos de Benny Gantz del Partido Unidad Nacional, que son gente que ha ido a verlo a Blanken en la Casa Blanca y que han estado en contacto con los funcionarios estadounidenses de la Casa Blanca y que son los llamados a llevar a cabo este plan. Básicamente, tanto los israelíes como muchos militares, como muchos dirigentes políticos, como tanto los funcionarios estadounidenses de alto rango están buscando la manera de salir de Netanyahu, poner en marcha esta alianza de seguridad y empezar una guerra declarada con seguir, ¿no? Ya fuimos por Hamas, ahora vamos a ir por Hezbollah y intentar hacer un conflicto directo con Irán. Esa es la hoja de ruta. Vamos a ver el artículo de Ezequiel de Guardian, que dice las condiciones
las condiciones porque, a ver, el acuerdo de normalización entre Estados Unidos y Arabia Saudí e Israel está atado al Estado palestino, como dijimos, y el acuerdo de normalización con Arabia Saudí está atado también a eso. Y acá entramos ya en la relación de la monarquía saud con la Casa Blanca y con Estados Unidos. Recordemos que la relación viene tirante ya de hace largo tiempo, porque en la época de Barack Obama siempre estuvo la amenaza, se desclasificaba aquel informe del Congreso de Estados Unidos que hablaba sobre la implicancia de la inteligencia saudí o la relación que tenía algunos miembros de la inteligencia saudí en Washington, cercanos al agregado militar de la embajada saudí en Washington, con un grupo de los perpetradores del ataque al Pentágono. Recordemos que cuando salen los aviones el 11 de septiembre, hay dos aviones que van para las Torres Gemelas, hay otro avión que va al Pentágono y después hay otro avión que es el que se cae, el que se hace toda la película y bla, 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 de que los tripulantes tomaron el avión heroicos y lo hicieron bajar, que iba directamente a Washington y que se hablaba de que ese avión iba o a la Casa Blanca o al Capitolio. Bueno, los pilotos o terroristas que estaban involucrados en el avión que fue al Pentágono estaban relacionados con miembros de la inteligencia saudí y durante toda la administración de Barack Obama estuvo la cartita de si se desclasificaba ese informe y si había algún tipo de sanciones contra los saudíes porque algunos de sus miembros de su inteligencia habían estado implicados. Recordemos que los saudíes fueron básicamente los que organizaron toda la operación de yihadistas islámicos en Afganistán durante los tiempos de la Unión Soviética y era de donde Estados Unidos tenía un famoso consulado que le daba visado a estos yihadistas a través de un agregado de la CIA, un agregado cultural, un agregado militar, incluso hay un libro escrito por un exfuncionario diplomático estadounidense contando, bueno, nosotros emitíamos los pasaportes con el nombre de estos yihadistas, se lo dábamos y ellos viajaban alrededor del mundo. Dicho sea de paso, el anterior atentado a las Torres Gemelas, que fue un atentado en 1990, que fue un atentado que se organizó desde debajo de un metro que pasaba por abajo de las Torres Gemelas, fue organizado por un clérigo que había viajado a Estados Unidos con uno de estos pasaportes. Bueno, desde ese momento está tirante, después llegó la administración Trump y la administración Trump hizo dulce, haciendo acuerdos, básicamente muchos acuerdos entre su yerno, el esposo de Ivanka Trump, una de las hijas de Donald Trump, que hizo innumerables acuerdos y movió los famosos acuerdos de Abraham, que de hecho cuando se retira él y el secretario del Tesoro de Trump, Steve Mnuchin, hacen cada uno un fondo de inversión que está integrado en gran parte por dinero de los Emiratos Árabes, de Qatar y de Arabia Saudí. Y con ese dinero han empezado a tomar inversiones en Israel, en lo que le interesa a Arabia Saudí, que es una visión estratégica de reinsertarse en el mundo no solamente a través del petróleo, sino energías limpias, inteligencia artificial, 5G y también, bueno, minerales, petroquímica, bla, bla, bla. Incluso contrataron a un equipo de expertos económicos de asesoría, de Goldman Sachs, de Facebook, de Google, que le ayudaron al príncipe bin Salman a armar una hoja de ruta económica para la famosa visión saudí 2030 y que está basada en que haya una transferencia tecnológica importante, ¿no? Y bueno, durante la época de Trump iba todo bien hasta que pasó lo de Khashoggi, el periodista este que salió en una maleta descuartizado, que era crítico al régimen de los al Saud y que, bueno, desde esa época, desde que salió Trump, Biden en los primeros años trató con mucho recelo, porque, bueno,
estaba también la violación de derechos humanos, los bombardeos civiles en Yemen, la guerra de Arabia Saudí contra Yemen, que era una guerra en tres frentes, porque también estaban los Emiratos Árabes Unidos y después otros rebeldes del sur, y bueno, era básicamente muy complejo ese conflicto, que llevó a un cuestionamiento importante del ala progresista del Partido Demócrata, y que eso, junto con que Bin Salman se había acercado y había sido uno de los principales financistas de la candidatura de Trump, llevó a que Biden congelara las relaciones y que los saudíes dijeran, bueno, ya está, nos cansamos, nosotros acá, nuestro principal comprador de petróleo en este momento ya no es Estados Unidos, es China. Entonces, bueno, el año pasado, en el medio de la guerra de Ucrania, hubo un acercamiento, Xi Jinping viajó a Riad, se firmaron unos acuerdos, un swap de intercambio de moneda, y Arabia Saudí empezó a comprar armas y empezó a tener un comportamiento de mayor autonomía respecto a un punto, a un área importante que está afectando mucho a Estados Unidos, que es el petróleo. Empezó a hacer una alianza clara con Rusia en la OPEP más Rusia para ir administrando las cuotas de mercado y ir regulando a través de la cuota de la oferta de producción cuánto petróleo hay en el mercado y cuánto vale el barril de petróleo. Y eso obviamente que a Estados Unidos lo está afectando mucho porque es una de las principales fuentes de inflación en Estados Unidos. Es decir, ha tenido un proceso de crecimiento económico, pero que la inflación minorista ha sido de 3, 4%, 5%, que es una enormidad, al igual que acá en Europa, pero básicamente a, a Estados Unidos, a Biden lo que le convenía en su momento y le conviene es que los precios estén más bajos para tener una economía un poco más sólida. Bueno, a medida que Arabia Saudí se acerca a China, en su momento recordarán ustedes que se habla de un acuerdo de compra y venta de petróleos con yuanes, que básicamente yo diría que ahí es cuando empiezan a prenderse las alarmas en Estados Unidos, porque básicamente el petrodólar o el dólar existe por uno de sus principales fundamentals. No es solamente que el dólar es una moneda que puede reproducirse constantemente por el apalancamiento financiero que hay en el mercado de bonos, de crédito y de especulación financiera en Wall Street, sino porque uno de los principales basamentos es que es una de las monedas con las que cual se comercia más, y eso empezó con los acuerdos de compra y venta con las monarquías petroleras de Medio Oriente, entre ellas principalmente con Arabia Saudí y con, en ese momento era Saudi Aramco, la petrolera estatal saudí. Bueno, en el acercamiento China, China-Arabia Saudí se habla, se filtra de, bueno, esto va a ser un cambio de juego completo. Los saudíes están analizando venderle petróleo a China en yuanes. Bueno, en el medio de eso se reflota este acuerdo de normalización. Ya había sucedido algo importante que a los saudíes les había preocupado mucho, que habían sido atacados varias refinerías de su estatal petrolera por los drones suicidas de los hutis en Yemen, y que en ese momento Estados Unidos había dicho, no, arréglensela ustedes. Prácticamente Donald Trump le había dicho en su momento, arreglátela como puedas. Y entonces, obviamente, los saudíes están desesperados por tener equipos militares, por ejemplo, la cúpula de hierro que tiene Israel, para protegerse de cualquier tipo de ataque a su parque refinador y a cualquiera de su infraestructura básica para que no vuelva a suceder eso. Es decir, necesitan un acuerdo de seguridad con Estados Unidos para acceder a armas, para acceder a protección y también para acceder a la tecnología israelí. Por eso necesitan a los israelíes, y ya esto debe ser el principal país que en su momento fundó la Liga Árabe, que la Liga Árabe en su momento auspició la fundación de la Organización de Liberación de Palestina. Quedó atrás, ¿no? Esa época de los 60, 70, el panarabismo de que Arabia Saudí creía que que a Israel no debía existir. Esos tiempos quedaron atrás y ahora tenemos que volver a los negocios y a los intereses geopolíticos. De más está decir que Arabia Saudí se origina básicamente
1700, cuando una tribu, cuando la tribu de los Al-Saud reclutan un clérigo que seguía unas creencias, hablamos de Muhammad ibn al-Jawad, que crea la ideología wahhabita, que es una creencia del Islam bastante radical, que si no, realmente si Arabia Saudí fuese un país enemigo de Estados Unidos como Irán, se hablaría de que es totalmente retrógrada porque es decir, sería cuestionado porque es una visión del Islam totalmente radical. Bueno, en 1700 los al-Saud asilan a este clérigo, que era un clérigo maldito del Islam, y utilizan su versión del Islam para ampliar su radio de influencia y acompañarlo de una guerra total y contra el Imperio Otomano y tomar el control en ese momento de Arabia Saudí y poner en carril al resto de tribus y controlar los dos lugares sagrados del Islam principales de la Meca y Medina, básicamente, que son los dos lugares sagrados del Islam. Esto contra el Imperio Otomano, auspiciado por el Imperio Británico, que si vos eras el tipo más horrible, déspota y retrógrado, ellos te daban dinero si te estabas oponiendo al Imperio Otomano. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, del rey actual, la dinastía Hachemita en Jordania, que también fue auspiciada por los británicos. Incluso se le había prometido que eventualmente cuando se partiera todo Medio Oriente se le iba a dar lo que hoy se conoce como Siria e Irak y se iba a formar el Imperio Jordano ahí, gobernado por ellos, y después los británicos y los franceses se dividieron en el acuerdo Sykes-Picot, se dividieron todo eso y no le dieron nada. Pero bueno, de ahí nace Arabia Saudí y ellos tienen una vocación obviamente imperial, ¿no? Obviamente imperial y obviamente están buscando confrontar con Irán. Entonces, bueno, en el acuerdo que ellos tienen atado a la normalización con Israel y al reconocimiento de Palestina, se habla de un pacto de defensa bilateral, que es decir, lo que quieren los saudíes que quede por escrito como el famoso artículo 5 de la OTAN, que cada vez que un país aliado es el famoso Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Cada vez que un país es agredido, si está dentro de esta alianza, todos te tenemos que defender. Bueno, firmar algo parecido con Estados Unidos y que cada vez que Arabia Saudí sea atacado, intervenga Estados Unidos como lo hace con Israel. También se le permitiría un programa de desarrollo nuclear civil, esto en función de desarrollar capacidades a futuro para que Arabia Saudí, si el día de mañana entra en conflicto con Irán, tenga un arma nuclear. Lo que dice Estados Unidos es que lo que no permitiría es que enriquezca uranio dentro de Arabia Saudí para que esto no suceda. Pero a ver, si vos abrís la puerta para que un país empiece un programa nuclear que indudablemente lleva a armar, a tener una bomba nuclear, y bueno, si el país que está enfrentado con él la tiene, obviamente se lo va a permitir. Bueno, y después la otra parte sería instalar los centros de datos de inteligencia artificial en Arabia Saudí. Y ahí entramos en toda la cosa loca en la que anda este príncipe, el príncipe Bin Salman. Yo no sé si tenés por ahí, Ezequiel, un video que habla de una ciudad que quiere armar en el medio del desierto. Seguramente que ustedes lo habrán escuchado por algún lado. Él quiere armar una ciudad en el desierto que se llama Ciudad Neón. Ha invertido un montón de miles de millones de dólares. Esto está ubicado cerca del mar. Hay planes locos incluso de que él planea armar una balneario ambientado en la estética cyberpunk de películas tipo Black Runner y todas estas películas futuristas distópicas. Bueno, hay uno de los planes, uno de los barrios de esta ciudad sería una ciudad cyberpunk con costa. Otra, otra sería una playa con no arena, sino mármol refinado de arena. Es una locura. Veamos un videito un poco de lo que quiere hacer
en esta parte, en esta ciudad, Bin Salman, y después hablamos un poquito de cómo entra en el acuerdo esto. The Line será la mega obra arquitectónica que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Para muchos es una construcción sacada de las mejores películas de ciencia ficción, y desde que se planificó generó bastante escepticismo por lo surreal que sonaba la idea de levantar una metrópolis en medio del desierto de Arabia Saudita. El proyecto empezó a construirse en octubre y las obras avanzan a toda velocidad. Imágenes de satélite muestran cuánto terreno ya se excavó, la escala de la longitud de los cimientos del que podría convertirse en el punto turístico más visitado del planeta. Según portales especializados, esta sería una urbe de 170 kilómetros de longitud, medio kilómetro de alto, pero con tan solo un ancho de 200 metros. Mohammed bin Salman, príncipe de la nación, le apuesta a las energías renovables con muros de vidrio que permitirían un clima ideal todo el año, a pesar de su ubicación cercana al Mar Rojo y al Estrecho de Suez, una zona muy árida. Ninguna ciudad tiene una extensión parecida y los habitantes, según los planos del proyecto, podrán transportarse en un tren que atravesaría de extremo a extremo el terreno en tan solo 20 minutos. Desde ya, se convierte en tendencia mundial, ya que la compañía australiana Soar Earth mostró cómo esta ciudad ya toma forma. Bueno, esta cosa loca de vamos a armar una ciudad en una línea que abajo tiene todos los trenes de alta velocidad, que va a ser una ciudad con autosuficiente de energía limpia, que va a tener un balneario tipo cyberpunk y después va a tener otro con marmolito refinado y que no sé qué, que esto que el otro. La verdad que está siendo un fracaso. Se acaba de anunciar que el proyecto se reduce. En su momento iba a ser para que habitara más de 1 millón de personas, ahora se redujo a 300.000 habitantes. Y aparte recoge cosas muy locas como también quiere este príncipe romper una montaña que está cerca de este desierto para armar un centro de esquí. Justamente cerca hay un lugar alto donde en invierno se forma un poco de nieve y bueno, quiere armar un centro de esquí con un lago artificial y bla, bla, bla. Es decir, esta es la idea loca de lo que se habla siempre, uno se imagina de las monarquías árabes y del Golfo haciendo, gastando y derrochando plata y viniendo, y un montón de gente yendo a buscar su balde para recoger un poco de del oro que le puedan robar. De hecho, hay una columna de Bloomberg, un reportaje que habla que la gente, los profesionales que están yendo a reclutar a Londres, a Estados Unidos, van con una bolsa para aguantarse lo peor de vivir en el medio del desierto con calor en casas prefabricadas y con con el otro balde van juntando toda la plata que le tira la monarquía saudí. Esto es importante, ¿por qué? Porque ese proyecto es básicamente simbólicamente lo que quiere mostrar Bin Salman como el futuro de Arabia Saudí. Y para ese futuro lo que necesita, y esta sería la tercera parte del acuerdo, es que se relajen los controles de exportaciones a Arabia Saudí. Recordemos que tiene control de exportaciones por la guerra en Yemen. Hablamos de chips de computadoras utilizados en herramientas de desarrollo de inteligencia artificial, un elemento clave en las aspiraciones saudíes de convertirse en el centro de alta tecnología de la región. Esto está marcado en el medio, en el contexto de los países que tiene alrededor, las monarquías que tiene Arabia Saudí alrededor, que están queriendo hacer reconvertirse. Ven que el petróleo y el gas está dejando de ser como lo, el combustible que en 20, 30 años sea hegemónico, que ese mundo está avanzando, que el mundo está avanzando hacia que lo que ellos venden en sus exportaciones deje de ser tan requerido. Entonces, bueno, quieren armar países que tengan otro perfil económico. Y por eso se le ocurren estas cosas locas. Dicho sea de paso, necesitan el acuerdo de normalización de israelí para la transferencia tecnológica de cosas
tan importantes como sus conocimientos en inteligencia artificial. Recordemos, por ejemplo, en la invasión israelí a Gaza en este momento, se han utilizado dos inteligencias artificiales que son las dos que sabemos. Una se llama Evangelio o Hasbara, otra se llama Estar en casa o papá ya está en casa, que son dos aplicaciones de inteligencia artificial que reconocían a los militantes de Hamas, cruzaban información de dónde quedaban ubicadas sus casas y los convertían inmediatamente en blancos para que los drones, de una manera totalmente automatizada, fueran y los bombardearan. Es decir, una guerra de IA, una guerra hecha por inteligencia artificial al mejor estilo de Terminator. Bueno, para los saudíes eso sería ese conocimiento y que las empresas israelíes se instalen en su país sería bien recibido para este proyecto de desarrollo que quieren. Ya los palestinos no les importan, como vemos, todo está puesto de alguna manera en que se detenga la invasión israelí a Gaza y después vemos, y eso nos lleva para el otro punto, que son los proyectos geopolíticos que están en el medio. ¿Cuáles son los proyectos geopolíticos que están en el medio? Vamos a ver, Ezequiel, el mapa de una ruta que se planteó el año pasado, que la mostró Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, un corredor de la India pasando por Emiratos Árabes, Arabia Saudí y saliendo por Israel para llegar a Europa. Es un mapa muy esclarecedor que se puede ver claramente como es el proyecto geopolítico detrás de todo este plan de normalización. Ahí ustedes están viendo una ruta que atraviesa Arabia Saudí y termina en Israel, pasa por Jordania, empieza por los Emiratos Árabes Unidos y después termina desembocando en Europa, y cómo ahí se conecta la producción de la India con la energía de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, y también la energía que tienen los israelíes en los pozos que está de aguas adentro, aguas profundas, que están ubicados justamente, muchos de ellos, al frente de la Franja de Gaza y que no le permiten a los palestinos acceder a ninguno de estos recursos que se generan ahí. Bueno, ese es el acuerdo que presentó, el corredor económico que presentó Netanyahu allá a lo lejos hace un año en la Asamblea General de la ONU, y dijo: esta va a ser la panacea, este va a ser el acuerdo que va a llevar democracia a la región, estabilidad, bla, 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 esto del otro, y acto seguido cuestionó el liderazgo palestino por estar auspiciando y acompañando a los terroristas, bla, 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 y todo su discurso, pero bueno, él presentó este plan donde Israel tiene un punto importante. Es decir, todo lo que venimos hablando se resume en ese mapa que estamos viendo, que es el corredor económico que está auspiciado por Estados Unidos. De hecho, cuando se presenta es una cumbre conjunta entre Narendra Modi y Biden, donde establecen este corredor económico que se contrapone, y acá podemos ir al segundo mapa, Ezequiel, con las rutas de la seda. Como vamos a ver, ninguna de las rutas de la seda pasa por esa área, sino que pasa por otros lados. Cuando lo tengas ahí, pasamos a ese mapa y vamos a ver con claridad cómo ese corredor está armado para sortear este otro corredor que pasa por Irán. Hay otro mapa más adelante, Ezequiel, donde vamos a ver más alejado toda la dimensión de las rutas de la seda del Medio Oriente. Claro, el acuerdo de normalización entre Estados Unidos y Arabia Saudí está atado también a que los saudíes dejen de comprarle armas a los chinos y que dejen de hacer grandes negocios y acuerdos de inversión como los que está planeando hacer China en Arabia Saudí después de firmar algunos acuerdos cuando visitó Xi Jinping a Riad. Es decir, ustedes hacen eso y nosotros le damos armas y le damos acceso a tecnología,
y le permitimos desarrollar un programa nuclear iraní. Lo último que sabemos es que se filtró en The Guardian de que hay un plan B, que es decir, si Israel entra en Rafah, nosotros este acuerdo de normalización lo firmamos igual, pero el gran tema está en que ese acuerdo se firma, pero después, claro, tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos y la oposición, tanto demócrata como republicana, no avalaría un acuerdo Estados Unidos-Arabia Saudí si no hay un acuerdo de normalización con Israel. Es decir, que acá está, volvemos a lo mismo, volvemos a lo que vemos con claridad que está sucediendo, que es que cualquier acuerdo que quiere mover Estados Unidos está dinamitado por su propia política interna que no lleva a ningún lado, ¿no? Este escenario de guerra interna, barra. Vieron que para mí hay dos tesis fundamentales que van alrededor de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Una es el escenario de guerra civil, ¿no? Estados republicanos con milicias armadas que se rebelan y se independizan del poder, estados demócratas con milicias afroestadounidenses o milicias progresistas, que se independizan de un gobierno republicano y que están bien de alguna manera determinados en esta película que acaba de salir ahora que se llama Civil War, que mm, no habla puntualmente de ese tema, sino que habla de una secuencia en el contexto de una guerra civil en Estados Unidos. Y la otra tesis es la tesis del colapso, de que Estados Unidos colapsa de alguna manera, colapsa el funcionamiento de su vida social, de su vida civil, de su vida política. Estas son dos tesis de las que, digamos, se habla que puedan llegar a suceder después de las elecciones de este año. Realmente si hablamos de colapso, podríamos decir que la política estadounidense, por su propia fricción, no está logrando ni siquiera hablar o tener un plan de consenso de política exterior, lo cual hace que, por ejemplo, se pueda llegar a este acuerdo y los israelíes no, el gobierno de Netanyahu no lo va a favorecer porque no quiere un Estado palestino. Y la política interna estadounidense puede llegar a ser que no se lo avale. Lo que nos lleva un poco a hablar de un poco de las conclusiones de si esto es posible o no es posible. Recordemos que en geopolítica generalmente o en la política se intenta hacer posible lo imposible. Es decir, muchas veces los políticos avesados que buscan buscar algún tipo de acuerdo que haga acercar a dos personas que no se iban a acercar o dos facciones políticas, acercarse y lograr un acuerdo político para mover intereses contrapuestos. Yo te doy, vos me das. Esa ha sido siempre la política en Argentina la llamamos la política de la rosca, ¿no? La rosca palaciega, la rosca del palacio, que bueno, que hay teóricos políticos que han escrito esto a troche y moche. Y bueno, en ese contexto, este plan es un claro plan de rosca que en mi opinión está un poco fuera del contexto de la realidad de lo que está sucediendo. Básicamente porque Estados Unidos no está pudiendo alinear a cada uno de los países, porque se está dando una situación en la cual China está entrando con fuerza, Rusia ha entrado con fuerza también, y países como Arabia Saudí, países que están en el medio de alguna manera, hacen lo que haría cualquier país que está en el medio entre dos potentes. Entre dos potencias que todavía no te vienen a poner el pie en la cabeza, que es, te recibo lo que me ofreces vos y te recibo lo que me ofreces vos. Entonces, y juego un poco, como hizo Arabia Saudí, juego un poco con llevar y traer para mejorar mi posición de negociación. Y eso está sucediendo con la gran mayoría de los países de Medio Oriente. Es decir, le dicen una cosa a la Casa Blanca y después le dicen otra cosa a Xi Jinping y después acuerdan otra cosa entre ellos. Entonces no hay una claridad o una unidad de intereses que lleve a una unidad de acción. Solamente vemos acuerdos esporádicos. Estados Unidos, evidentemente, por ejemplo, en la respuesta
de defensa de Israel, hubo una coordinación que intentó mostrar como lo que podría ser en el futuro esta alianza de seguridad para proteger a Israel. Pero en la práctica, para los déspotas que gobiernan en este momento en Medio Oriente, por ejemplo, el caso de Jordania es el más evidente, ¿no? Que salió a defender a Israel, se vuelve muy complicado porque su propia población está en contra de defender a Israel. Se vuelve medio irrealista, ¿no? Llevar esto cuando después nos vamos al terreno de Israel como el devenir y yo acá, no sé, yo veo una situación muy parecida. Los que les gusten los Simpson recordarán que hay un capítulo, hay una escena donde Bart Simpson está jugando un partido de ajedrez, con 5 partidos, 6 partidos de ajedrez a la misma vez, y alguien dice, qué capo, está jugando 5 partidos a la vez y inmediatamente pierde los 5. Bueno, Israel le está pasando algo parecido. Está jugando muchos partidos a la vez. Está jugando, Netanyahu está jugando primero su conflicto interno, el conflicto de el genocidio en Gaza, que tiene un frente abierto ahí, después tiene un frente abierto con Hezbollah, y después tiene el otro frente interno de la política israelí, donde se están sacando los ojos, y además de eso, el conflicto con Irán a través de terceros. Hablamos de, por ejemplo, los hutis que están bloqueando todos los barcos que van a Israel y le están haciendo un daño tremendo, que más allá de que muchas de esas mercancías estén yendo por Emiratos Árabes y Arabia Saudí, la realidad es que le está haciendo un daño terrible a Israel y que a eso hay que sumarle su economía interna. La economía interna israelí, que si bien el Banco Central israelí tiene enormes reservas para capear la crisis, si vos ves que tenés 3 o 4 frentes abiertos y no cerrás ninguno, cuando en 5 o 3 años, cuando Estados Unidos esté más compenetrado en su conflicto contra China, ahí en ese momento, después de estar desgastado por 3 años en todos estos frentes, ¿qué va a suceder con vos? Y yo creo que ahí hay que poner el ojo porque cuando uno ve la trayectoria de esto, realmente Israel está en una situación, en una posición en el mediano y largo plazo que si no agarra este acuerdo ahora, la verdad la va a tener muy complicada. E incluso si agarra este acuerdo, hay que también, esto van a firmar y después cada uno, si ocurre algún tipo de conflicto, no sabemos qué va a llegar a suceder, porque esta gente está muy acostumbrada a tener lealtades que van y vienen. Pero bueno, yo creo que en ese sentido nosotros en Medio Oriente, como en el mundo, y lo hablamos en su momento con Gabriel Merino, teníamos 2 escenarios o 3 escenarios. Un escenario donde la nueva correlación de fuerza da una nueva situación de influencia de algún tipo de acuerdo de normalización entre los países eh, que llevara a una situación de paz, que es, digamos, el escenario idealista, el escenario soñado, que no va a suceder. El segundo escenario donde Estados Unidos e Israel arman una alianza con las monarquías árabes para ir contra Irán. Y el tercer escenario donde es un todos contra todos. Yo creo que estamos más cerca del tercer escenario que del segundo, y que el tercer escenario en algún momento, si todos los países no se destruyen por tener armas nucleares, porque recordemos que Israel tiene armas nucleares, pero Irán está a semanas de tenerlas también, nos puede llevar a una situación de 5 o 10 años donde se abra un compás de conflicto bastante grande, colisionado con los otros 2 grandes conflictos, que es Europa-Rusia y Estados Unidos-China en el Asia-Pacífico. Me parece que lamentablemente estamos yendo allá. Porque no, si fuésemos al escenario uno del que hablaba, ¿no? Esto de se pone todo de acuerdo, el escenario feliz, agarran todo de la mano, cantan Kumbaya, bla, 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 tendríamos a las potencias dominantes del mundo
alineadas también en una misma negociación, porque todo se está volviendo una negociación desperdigada porque tampoco las potencias tienen negociaciones en curso para delimitar cómo va a ser este nuevo mundo. Este nuevo mundo donde el orden, el orden basado en reglas que el propio estadounidenses y europeos están destruyendo, no termina de morir, pero no termina de morir y tampoco termina de nacer el nuevo mundo del mundo euroasiático que en el futuro va a ser el centro del mundo, ¿no? Que va a ser el centro de la vida económica y porque, bueno, básicamente si repasamos la historia, solamente en este soplido de 100 o 200 años, otra región que no fue la región euroasiática tuvo una potencia dominante como Estados Unidos, en su momento Gran Bretaña y las potencias europeas, pero antes de eso, de que la historia es historia, siempre los principales imperios estuvieron en la encrucijada Europa, Asia y Medio Oriente. Así que estamos volviendo un poco a la historia natural y al orden natural de las cosas. Bueno, ya vamos para la horita, ya hemos terminado con todo, hablamos de todo un poco. Dejen sus comentarios para el próximo video, qué se les ocurre, qué propuestas se les ocurre. Yo tengo algunas por ahí, no voy a mostrar mis cartas porque voy a ir viendo también lo que sucede en la semana. Mañana está Eduardo Bior, el miércoles Francisco Javier Martínez, el jueves Adrián Celaya, el viernes Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar cierra el sábado, esta semana de DMP Geopolítica. Se pueden suscribir también a mi newsletter abajo en el link que está en la descripción. Ahí publico gran parte de las cosas que se hablan acá. eh, y se pueden suscribir y seguir todo lo que estoy publicando. Y también darle me gusta al video, por supuesto que yo me olvidé, darle me gusta, compartirlo. Eh, si te encontrás un amigo que le gusta la geopolítica, decirle, che, yo conozco un canal donde se habla toda la semana de geopolítica, de todos esos conflictos, de todos esos temas que por ahí no entendés tanto y que te interesan, suscríbete, pasar, rebotar, siempre el boca a boca es bienvenido y sobre todo es una manera de apoyarnos a nosotros, de apoyar todo el trabajo que se hace aquí, que como saben es un trabajo que lleva bastante tiempo, de lecturas, de ordenar, de sentarse, de hablar acá y de compartir con ustedes, y que realmente necesita de que seamos cada vez más, de que esto se vea, de que esto se comparta y de que vayamos abriendo este espacio alternativo para tener un acceso a una información que realmente por los canales convencionales no está negada y que a partir de estos espacios podemos acceder. Yo les mando un saludo a todos los que están. A Pablo de Negri le mandamos un saludo que hoy la verdad le tocó bailar con la más fea. También a los seguidores fieles de este canal, Beatriz Pulido, Salomón Krakenberg, Lynch 1310, Permacultura en Extremadura, a Fran Pérez, a Juancho, a todos los que están ahí siempre al filo de la navaja, al pie del cañón. Le mando un saludo grande y bueno, nos veremos el próximo lunes aquí en DMP Geopolítica. Chau, chau.